¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo al estudio de hoy, que tiene que ver con Cristo es todo en la Biblia, ¿no? Y trata sobre Cristo en el Antiguo Testamento, lo que hoy vamos a hablar. Y creo que este estudio es de mucha importancia por la razón de que nos va a ayudar a tener una interpretación clara de los textos del Antiguo Testamento. Nos van a ayudar a tener mucho más cuidado o tacto a la hora de hablar del Antiguo Testamento. Fíjense que la mayoría de los falsos profetas o falsos maestros se toman una libertad muy grande a la hora de interpretar el Antiguo Testamento. Y yo creo que esta enseñanza nos va a ayudar para mostrarnos claro el hilo conductor de toda la Escritura, que es Cristo. Así que vamos a arrancar leyendo el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer el versículo 25 al 27. Y dice así: Entonces él les dijo, está hablando de Cristo, Jesús: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Leemos de vuelta al 27 una vez más. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Me gustaría poner en contexto en esta historia, y esta es la historia donde los discípulos iban camino a Emaús, y ellos venían tristes y hablando en el camino. ¿Sobre qué cosas? Lo que había acontecido hace unos días, que era todo el sufrimiento que Cristo vivió y la muerte tremenda que Cristo había vivido en la cruz. Y ellos dudaban. El versículo 21 dice, versículo 21, mientras venían hablando con Jesús, pero ellos no lo reconocieron. Es importante que lo tengamos en claro. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y ellos estaban dudando realmente si Cristo era el Mesías, por todo lo que le había pasado, todo el sufrimiento que Él había tenido y la muerte tremenda que Él tuvo en la cruz, ¿no? Ahora bien, Cristo se le aparece en el camino, pero no dice que los ojos de ellos estaban velados. Cuando leemos este pasaje del 25 al 27, donde Jesús le dice todo esto, que eran insensatos y tardos y duros de corazón para entender todo lo que los profetas habían dicho, para ellos eran forasteros. Pero me gustaría que prestemos atención a lo que Cristo le dice en el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él, lo que de Cristo decía. Y esta es importante que tengamos muy en claro esto a la hora de leer la Escritura, de leer el Antiguo Testamento. Dice que Cristo les mostraba, mientras iban caminando, y ellos no lo reconocían, le iba mostrando todo el Antiguo Testamento, pasando desde los 5 libros de Moisés. Moisés escribió Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y pasando por todos los profetas, que son 17 libros los de los profetas, ¿no? Le mostraba todo lo que decían sobre él. Y esto es importante que entendamos, ¿no? A la hora de leer el Antiguo Testamento. Por eso le ponía el título a esta enseñanza: La Biblia es todo Cristo. Porque cuando entendamos esto, vamos a entender bien clara la intención del autor de la Biblia. El autor de la Biblia es Dios, ¿no? Y entender esto nos muestra el hilo conductor, como les decía al comienzo, de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el hilo conductor es
una persona con un propósito. Esa persona es Cristo, es el Mesías que iba a nacer, que iba a venir a este mundo y que iba a morir en esa cruz para redimir al hombre. Ahora podemos darnos cuenta que Cristo usa la evidencia para que ellos crean de todas las escrituras del Antiguo Testamento. No nos olvidemos que hasta acá, hasta este punto donde Cristo le aparece a los discípulos en el camino, todavía no estaba el Nuevo Testamento, sino que estaba el Antiguo Testamento. Y ellos lo conocían bien. Ellos conocían. Los mismos que crucificaron a Cristo conocían el Antiguo Testamento. Conocían a Moisés. De memoria conocían los 5 libros de Moisés. Se jactaban de los libros de Moisés. Creían en los profetas. Pero no pudieron ver a Cristo. Ahora la pregunta que debemos hacernos como hijos de Dios, seguidores de Cristo, como cristianos, como iglesia de Cristo, es cada vez que leemos el Antiguo Testamento, ¿vemos a Cristo? Creo que es una pregunta sumamente importante que debemos hacernos. Cada vez que leemos el Antiguo Testamento, entendiendo la intención del autor, que es Dios, que hay un solo hilo conductor en toda la Escritura, que hay un propósito, que es Cristo. Hay una persona que tiene que ser exaltada en toda la Escritura, es Jesús. Cristo en el pasaje acá camino a Emaús, lo que acabamos de leer recién, dice que pasando por todos los libros de Moisés y por todos los profetas, le mostraba lo que decía tocante a él, a lo que él iba a pasar en la cruz. Por eso Jesús se enoja, dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora la pregunta que debemos hacernos, cada vez que leo el Antiguo Testamento, ¿lo aplico a Cristo? Hoy en día la mayoría de los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, no se lo aplican a Cristo. Por ejemplo, leen una historia como José. Hace unos días escuchaba una historia de José. Y no se la aplican a Cristo, se la aplican al pueblo. ¿Cómo es esto? Leen la historia de José, dicen José fue fiel a Dios, José pasó lo que pasó, fue fiel a Dios y Dios lo exaltó sobre todo. ¿Y qué dicen? Bueno, así hermanos los quieren exaltar a ustedes, Dios no quiere que sea cabeza, que no sea cola, que sea cabeza. Dios no quiere que esté abajo, que esté arriba. Ustedes son reyes, sacerdotes, son hijos de Dios. Ahora la pregunta ¿es la interpretación correcta que le debemos dar al texto? Conociendo lo que hoy la Biblia nos revela en el Nuevo Testamento, que Cristo era el todo en el Antiguo Testamento, que había, como les repito, un hilo conductor que nos llevaba a un acontecimiento, a una persona. Esa sería una manera incorrecta, aunque muy agradable, pero incorrecta. Hay cosas, yo siempre digo, que no son malas, pero no son la voluntad de Dios. No son del todo malas, porque te llaman a la prosperidad en esta vida, a que sea más rico, a que tenga grandes empresas. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿esa es la voluntad de Dios? ¿Ese es el propósito de Dios? ¿Esa es la misión que Cristo nos dejó como iglesia? Y yo creo que cuando nos hacemos esas preguntas, todo se empieza a aclarar. La voluntad de Dios en todo el Antiguo Testamento era exaltar a su Hijo. Y a veces estamos manipulando las Escrituras para que digan lo que queremos decir o, en todo caso, lo que las personas quieren oír. Y cuando tenemos en claro esto, que debemos decir lo que la Biblia dice, con la intención que el autor la escribió, estamos hablando de Dios, y es exaltar a su Hijo. Fíjense que el Antiguo Testamento nos permite, Dios nos da una revelación progresiva, o sea, comienza y va subiendo sobre Cristo, sobre lo que Cristo iba a pasar, la venida del Mesías, lo que haría el Mesías y los sufrimientos y la muerte del Mesías. Todo gira en torno al Mesías, ¿no? Les repito,
La Escritura en el Antiguo Testamento nos permite ir conociendo al Mesías, lo que haría el Mesías, la venida del Mesías, sufrimiento y muerte del Mesías. Dios nos permite ir a través de las historias, de los sacrificios, del sistema sacerdotal, nos permite ir reconociendo todo lo que haría el Mesías. Y todo apunta a un acontecimiento, el Mesías, la muerte en la cruz y salvar a la humanidad del castigo eterno. Así que les voy a poner algunos ejemplos, me gustaría que pasemos por algunos ejemplos de estos acontecimientos, como les decía, las revelaciones progresivas, graduales, que Dios nos va dando a través del Antiguo Testamento para entender la venida del Mesías. Lo voy a tratar de hacer rápido. En el Salmo 34:20 dice que ningún hueso le sería quebrado al Mesías. Y sabemos que esto se cumplió. Le quebraron las piernas a los dos ladrones que estaban al lado de Jesús, pero cuando llegaron a Jesús no se le quebró la pierna. Y esto era para que mueran más rápido, para que sufran más. Pero la Biblia dice, 1000 años antes, por medio de David, que ningún hueso le sería quebrado al Mesías. Y se cumplió. Malaquías 5:1, nacería en Belén. Sabemos que Jesús nació en Belén. Isaías 7:14, nacería de una mujer virgen. O sea, de una mujer que nunca tuvo relaciones con hombre. Eso ya es una locura entenderlo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podía ser que el Mesías nazca de una mujer sin que tenga relaciones con hombre? Sería engendrada por el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento es el que nos da la luz completa. Sin el Nuevo Testamento no podríamos entender el Antiguo. Nacería de una virgen. Dijimos Isaías 7:14. Y sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Indirectamente también nos dice que él sería hombre, nacería de una mujer, pero al mismo tiempo sería Dios. Jeremías 31:15, la matanza de los niños. Sabemos que Herodes mandó a matar a todos los niños, porque quería en realidad matar al Mesías. Pero el ángel le habló a José y le dijo que se vayan a Egipto, que es otra promesa, otra profecía cumplida. Isaías 53:3, un pasaje muy conocido, Isaías 53. Yo creo que nos deleitamos cada vez que leemos Isaías 53. Y todas las promesas cumplidas en el Mesías. Isaías 53, sería despreciado por el pueblo. Todo lo que pasaría en Isaías 53. ¿Por qué lo haría? Todos nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso se cumple en Cristo, en la cruz. El Salmo 22, 6 al 8, que él recibiría el oprobio del pueblo. Oprobio significa humillación pública. Sabemos que eso es lo que vivió Jesús. Su cumplimiento está en, no sé si recuerdan, cuando los sacerdotes venían y los escarnecían, dice, lo humillaban, estando a él en la cruz. El Salmo 22:16, perforaron sus manos y sus pies. Y este es tremendo, este salmo, ¿no? Porque no nos olvidemos que este salmo fue escrito también aproximadamente 1000 años antes de la crucifixión de Cristo. Y todavía, recién compartíamos con mi esposa esto, todavía no existía la tortura por medio de la crucifixión. Y ya Dios, el autor de la Escritura, como le decía, iba revelando lo que iba a pasar al Mesías. Le agujerearían sus manos y sus pies al Mesías. Salmo 22:16 le decía. Salmo 69:21, le darían vinagre, ¿no? Jesús tuvo sed en un momento y le dieron vinagre en vez de agua. Se tenía que cumplir textual lo que estaba profetizado, lo que Dios venía diciendo del Mesías. Zacarías 12:10, mirarán a mí, a quien traspasaron. Jehová dice, si ustedes arrancan leyendo ese texto, es Jehová que viene hablando. ¿Cómo mirarán a mí que me traspasaron? ¿Cómo puede ser que traspasen a Dios? Dios hizo hombre por medio de la persona de Cristo. Salmo 22:18, echarían suerte sobre sus ropas. Y sabemos que eso pasó cuando Jesús estaba crucificado. Y así podríamos estar hasta la noche. Pero la intención de lo que les comparto es que podamos ver la intención del autor. Una revelación progresiva, gradual, para que nosotros podamos conocer y deleitarnos hoy de la revelación que Dios nos da a través de la Escritura.
Sin duda hay dos cosas que por lo menos, que nos tienen que quedar bien en claro. Que la Biblia es divina. No puede venir de la mente de un hombre, sino de la mente de Dios. También las historias del Antiguo Testamento reflejan a Cristo, como les nombraba José. José refleja lo que el Mesías iba a pasar. Vendido por sus hermanos. Era especial José, ¿no? Así como Cristo era el Hijo único del Padre, ¿no? Pero fue vendido como esclavo. La intención de sus hermanos fue matarlo. No nos olvidemos que de los 11, de todos los hijos de Jacob, nació toda la nación de Israel. Y los 11 hermanos, o sea, toda la nación de Israel, quiso matar a José. Es más, lo dieron por muerto. Y eso fue lo que hicieron con Cristo. Toda la nación de Israel mató al Mesías. Todos se levantaron. Vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Y después podemos ver a José siendo exaltado y terminando siendo el salvador para su nación. No se olviden que vino el tiempo de hambruna, como Dios le mostró a José, y él y José pudo salvar a su familia. Y vemos la historia de Moisés. También la historia de Moisés refleja un tipo de Cristo, lo que Cristo iba a pasar. Vemos a Moisés yendo a libertar a su pueblo de la esclavitud. Cristo vino a libertarnos de la esclavitud. Y vemos cómo por medio del sacrificio de un cordero y manchando con la sangre del cordero las puertas, la muerte no podía tocar al pueblo de Dios. Es exactamente lo que sucede hoy, para eso vino Cristo. Cristo venció la muerte en la cruz. Y vemos una y otra vez los cumplimientos. Y voy a tocar la última historia, la historia de Abraham y Isaac, el sacrificio que Dios le pide a Abraham, le pide que entregue a su único hijo. No nos olvidemos que Abraham ya era pasado en años, no podía tener hijos, igual que su esposa, y tiene el hijo de la promesa, Isaac. Pero vemos que, para sorpresa de todos, Dios le pide a Isaac. Dios le pide que entregue en sacrificio a Isaac. Dice que Abraham sube al monte y prepara el sacrificio. ¿Y qué tiene que ver esto con Cristo? Hay una frase muy linda donde Isaac le pregunta a Abraham, porque subían con la leña, con todo, y le dice: papá, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham, creo en forma profética, le dice: Dios proveerá el sacrificio, ¿no? Y Dios proveyó el sacrificio. Era un tipo de la obra que Dios iba a hacer entregando a su hijo, porque Abraham no sacrificó a su hijo. No nos olvidemos que ese sacrificio era un sacrificio de paz para con Dios. Esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios le pide a su hijo, a Isaac, en lugar del cordero. Se sacrificaban corderos, pero para sorpresa de Abraham, Dios le pide a Isaac, su hijo, y lo pone en el altar para el sacrificio, para el perdón de los pecados. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento se ponía la mano sobre el cordero, se confesaban los pecados, y los pecados eran transferidos al cordero, y moría el cordero en el lugar de la persona? El cordero cargaba la culpa del hombre, del pecador. Totalmente injusto pareciera, ¿no? Bueno, eso es lo que iba a hacer Abraham con su hijo. Pero Dios lo detiene y Dios proveyó el sacrificio, enviando a su único hijo, a Jesucristo, para morir por el perdón de los pecados de la humanidad. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todo el sistema sacerdotal representaba a un cordero que iba a venir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así sucesivamente podríamos pasar por cientos de historias y cientos de historias. Pero esta es la evidencia. Yo creo que Cristo, por muchas de estas historias que le estoy compartiendo, le habrá enseñado, pasando por todos los profetas, por todos los libros de Moisés, y más adelante en otro texto dice, por todos los salmos, le fue mostrando todo lo que hablaba de él. Ahora, entendiendo esta verdad, yo creo que teniendo en claro esto,
que la intención de Dios era revelar a su Hijo, nos tenemos que hacer esta pregunta. Cada vez que leo el Antiguo Testamento, ¿veo a Cristo? Repito, cada vez que leo el Antiguo Testamento, ¿veo a Cristo? Porque si no veo a Cristo, no estoy respetando la intención del autor. Le estoy dando mi interpretación a la Escritura. Y por eso es tan peligroso no entender esto, porque hoy la mayoría, no todos, pero muchos, y los más seguidos, manipulan y manejan la Escritura como se le dé la gana, interpretando y haciéndole decir al texto algo que el autor del texto, que es Dios, nunca tuvo la intención de decir, aplicando historias como Abraham, como Moisés, como le decía José al pueblo de Dios. No, porque ustedes van a ser la cabeza. No, Cristo iba a ser la cabeza. Cristo iba a ser la cabeza. Cristo es el que es exaltado. Me gustaría repetir 3 puntos que creo que son de suma importancia. El primero, la intención del autor del libro. Cuando hablo del libro, hablo de toda la Biblia. Y lo nombro como un solo libro, ¿por qué? Porque hay una unidad perfecta y divina que solo Dios pudo hacer. La intención del autor de la Biblia, dar a conocer a quién, a Cristo. Exaltar a quién, al creyente, no, a Cristo. Un propósito muy claro en toda la Escritura. Decíamos también que es una revelación progresiva, gradual, que Dios a través de cada libro del Antiguo Testamento cargaba una intención, dar a conocer la obra de Cristo, la venida del Mesías, como leíamos recién, nacería en Belén, por medio de una virgen, todo el cumplimiento, lo que haría el Mesías, cargaría los pecados de la humanidad, Isaías 53, redimiría al pueblo, nos libraría de la ira, Cristo es ese sacrificio de paz como el Cordero, a Él cargaría nuestros pecados para que nosotros por medio de la fe en Él seamos libres de la culpa y de la ira de Dios. El sufrimiento y la muerte del Mesías, podemos verlo claro. Repito, una revelación gradual que Dios nos da en el Antiguo Testamento para que el pueblo de a poco pueda ir conociendo más y más y más y más de lo que haría el Mesías. La venida del Mesías, le decía, lo que haría el Mesías y el sufrimiento y muerte del Mesías. Y me gustaría tocar esto último para ir terminando, la gravedad de no entender estas verdades. Si no entendemos esta verdad, que Cristo fue claro con sus discípulos, la evidencia que usó camino a Maús, con ellos que estaban asustados y dudaron del Mesías, fue abrirle el Antiguo Testamento y mostrarle lo que hasta ese momento estaba. El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Y Él les comenzó pasando por todas las Escrituras para que ellos puedan ver a Cristo en todas las Escrituras. Y la gravedad de no entender esto, les decía, si no entendemos esto, vamos a hacer lo que muchos falsos profetas y falsos maestros hacen. Aunque lo hagamos con buena intención, sin la intención de lastimar a nadie, podemos caer en esto. Lo voy a repetir una vez más. La gravedad de no entender que Cristo es el hilo conductor de toda la Escritura nos va a dar la libertad de agarrar cualquier pasaje del Antiguo Testamento y decir lo que queramos nosotros. Repito eso. La gravedad de no entender esto que estamos hablando hoy, sobre que el Antiguo Testamento trata de Cristo, nos va a dar la libertad de agarrar cualquier pasaje del Antiguo Testamento y decir lo que se nos dé la gana. Esto es lo que hacen los falsos profetas, falsos apóstoles y falsos maestros. Agarran cualquier texto del Antiguo Testamento y lo aplican para la prosperidad del pueblo. Pregunta que debemos hacernos. ¿Esa es la intención del autor? ¿Esa es la intención de Dios? ¿O eso es lo que a la gente le gusta escuchar y que al predicador le gusta decir? Porque le conviene. ¿Cuál es la intención del autor? Exaltar a Cristo. Un acontecimiento, la cruz. Redimir al hombre del pecado.
Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. ¿Confiar en qué? En todas las promesas que Él hizo para la iglesia. Yo he vencido al mundo. La vida eterna, sus pecados han sido perdonados y lo mejor viene después de esta vida. En el mundo tendréis aflicción, pero los falsos maestros agarran textos del Antiguo Testamento y ¿qué nos dicen? Tienen que ser ricos, empresarios, millonarios. Dios quiere lo mejor para ustedes. Manipulando los textos del Antiguo Testamento. No respetando la intención del autor, que es Dios. Repito. 1. La gravedad de no entender esto que estamos hablando nos da la libertad para agarrar cualquier texto del Antiguo Testamento y decir lo que se nos dé la gana. Y eso no está bien. No entender esto, vamos a correr el riesgo de ser engañados muy fácilmente. Hace unos días me pasaron una prédica de un predicador que, como les decía, hablaba de José. Y usó el texto de José para hablar y exaltar al pueblo. De que Dios lo iba a poner en lugares de gobierno, igual que lo usan con Daniel. Y lo más tremendo es que la mayoría de las personas sigue este tipo de predicadores. Le encanta escuchar esas verdades, pero no le encanta escuchar a Cristo. Porque Cristo dijo que en este mundo tendréis aflicción. El Evangelio ha sido aflicción para Cristo, ha sido aflicción en toda la historia de la iglesia, por cuanto el Evangelio es contrario a este mundo. El mundo que persigue grandezas, riquezas, millones. No hagáis tesoro acá en la tierra, dijo Jesús, sino que lo más importante está en los cielos, la vida eterna. Si no tenemos una mirada eterna, no vamos a poder ver la Escritura como Dios, la intención del autor, como Cristo nos enseña. Otra cosa que debemos tener en cuenta a la hora de interpretar. Yo no puedo interpretar un texto desde el Antiguo Testamento. Yo tengo que pararme en la claridad, no en la sombra. La claridad es el Nuevo Testamento. La revelación completa de todo es Cristo y la cruz. Cuando yo me paro ahí, interpreto todos los libros del Antiguo, puedo ver a Cristo con claridad. Puedo ver que los sacrificios eran un tipo de Cristo. Puedo ver que Abraham y Isaac era un tipo de lo que iba a hacer con Cristo. Puedo ver que Moisés era un tipo de la liberación de la esclavitud del pecado que Dios hizo. Y así sucesivamente. El Nuevo Testamento es el que nos ayuda a interpretar correctamente los textos. Por eso la mayoría de los falsos profetas van al Antiguo Testamento. Y se toman la libertad de decir lo que se les da la gana. Segundo punto, podemos ser engañados muy fácilmente si no entendemos esto. Pero si entendemos esto, vamos a reconocer el alimento saludable para nosotros, la voluntad de Dios, y desechar la chatarra, lo que Dios quiere que no escuchemos. Porque hay mensajes que parecen agradables, pero hay una pregunta que debemos hacernos. ¿A quién se está exaltando con este mensaje? ¿A Cristo o a la persona? Si nos hacemos esta pregunta cada vez que damos una prédica, le puedo asegurar que el 70% las vamos a cambiar. Porque la mayoría de nuestra naturaleza humana quiere ser exaltada muchas veces. Les decía, la gravedad de no entender esto. 1, vamos a tener la libertad de decir lo que queramos cuando agarremos un pasaje del Nuevo Testamento. 2, vamos a ser engañados fácilmente. 3, entender esto nos va a ayudar a reconocer el alimento saludable y desechar la chatarra, la verdad de la mentira. Y 4, vamos a crecer en el entendimiento de la obra de Cristo. Y esto yo creo que es lo que más debemos exaltar. Entender que Cristo es el hilo conductor de todo el Antiguo Testamento. Que Dios quiso exaltar al Hijo desde el Antiguo Testamento. Cuando leamos el Antiguo Testamento vamos a crecer en el conocimiento, en el entendimiento de la obra de Cristo en la cruz. Así que espero que lo que hayamos compartido hoy sea de bendición. Yo sé que si usted tiene en claro esto, usted va a entender muy claro. Va a caminar con otra tranquilidad, va a caminar con otra seguridad. No le va a decir amén a todo. Y yo creo que esto nos va a ayudar a ver a Cristo, a encontrar esas perlas hermosas que están en la Escritura. Nos van a ayudar a encontrar las perlas hermosas. El verdadero cristiano dice que sigue al buen pastor. Mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y me siguen. El verdadero Hijo de Dios se goza con esto que estamos hablando hoy.
Se goza con ver a Cristo en el Antiguo Testamento. El verdadero cristiano no necesita que le digan que va a ser millonario. No necesita que le digan que va a ocupar un lugar en el gobierno. Porque el verdadero cristiano tiene a Cristo y está satisfecho con eso. No necesita ser motivado. La motivación más grande que tiene es Cristo en la cruz. Así que, hermanos, espero que podamos meditar, que usted pueda volver a escuchar lo que hoy hemos compartido y que podamos ver a Cristo en toda la Biblia y que Él sea exaltado. Dios le bendiga.